Otro cuadro de comedor de marco nacional, pues es la famosa Ley de Vivienda, Nerea. Hasta 30 intentos ha tenido esta norma de prosperar, sin mucho éxito, sin mucha avenencia, que se dice. PSOE y Unidas Podemos han acercado posturas en estas últimas semanas para sacar adelante esta ley, que, insisto, lleva desde principios del año pasado en tramitación por diferencias entre estos socios de gobierno. O sea, 30 intentos desde hace mogollón, 50 prórrogas lleva, claro, de que lo devuelve en la Cámara Baja, vuelve otra vez al hay alguna alteración, otra vez se buscaba prohibir desahucios en las familias vulnerables sin alternativa habitacional, ampliar parque público de vivienda social, intervenir en el mercado para regular los precios de alquiler, pero claro, el PSOE ha dicho, un momento, que yo tengo algunas cosas que decir respecto de las zonas tensionadas, esas famosas. Maricón, es que el problema, vamos a ver, yo vengo de un intensivo sometida a la tele de mis padres a unos 2.300 decibelios, ¿vale? Esto, la gente que tenga padres mayores, muy afortunados, muy afortunadas, me entenderá, ¿no? Estar bien fuerte como la tele de mis padres y el vinagre. He estado expuesta a toda esta información alarmista sobre las ocupaciones. O sea, si tú ves la tele, si tú eres una persona que ve los canales tradicionales de televisión y no las series, estás expuesta todo el rato a una amenaza fantasma que son las ocupaciones. O sea, esta movida de que vas a bajar por el pan y te van a ocupar la casa. La ocupación afecta a un 0,3% del parque de vivienda. O sea, es algo completamente marginal, tangencial, no es el problema principal que nos ocupa. El problema que nos ocupa y por el que debería existir una ley de vivienda es que somos el país de la OCDE que más sueldo gasta en vivienda. O sea, ese es el problema, ese es el gran problema. Que hay una media de 100 desahucios al día el año pasado y que el 70% de estos desahucios son por alquileres. Según el Consejo de Juventud de España, solo el 18% de los jóvenes están emancipados, la mitad de ellos vive de alquiler y de media, esto es una burrada, dedicamos más del 80% de nuestros ingresos para pagarlo. 80% de los ingresos es algo absolutamente inasumible y prohibitivo, y además que cuando tú presentas los documentos, muchas de vosotras las sabréis mejorcitas, para precisamente alquilar una vivienda, ellos tienen unos cálculos ya en la mayoría de las agencias, por cierto, las cuales cobran una comisión que no se debería de cobrar, sencillamente por abrirte la casa, por el trámite de la gestión, pero que todo el mundo pasa por esas horcas caudinas. Un día hablaremos con detenimiento precisamente de todas las prácticas absolutamente irregulares, abusivas y leoninas que se hacen en torno al parque inmobiliario, porque luego también los porcentajes de agencia de cara a una compraventa sencillamente por haber mediado, sin proponerte ningún tipo de contrato, bueno, un larguísimo etcétera, añadido todos los impuestos que ya pagamos, pues llega un momento que dices, pues no llego. Tienen unas tablas, Nerea, directamente en las agencias que te plantean que si tu salario tú tienes que destinar el 33% de tu salario a la vivienda. ¿Quién puede destinar? ¿Sabes a lo que me refiero? Si la vivienda ya es de 800 euros, ¿quién tiene un salario de 3.000 pavos en Madrid? Pues absolutamente nada. Efectivamente, te resignas a habitaciones, a, por supuesto, estar de forma irregular, lo cual luego después te impida otra serie de cosas. O sea, luego todo esto va en cascada. No me puedo empadronar, por lo tanto no puedo tener mi centro sanitario próximo, por lo tanto, si yo necesito volar barato o viajar a no sé dónde, a lo mejor no lo puedo hacer. Y bueno, toda la preocupación el tema de la ocupación, esto que te meten todo el rato así por debajo de la mesa, los Susana Griso and Company, ¿no? En plan de aprovechamos esta preocupación que hemos podido suscitar entre la población y desocupa para hablaros de Securitas Direct, ¿sabes? O sea, este tipo de cosas. Las denuncias están en el año 2021 en 17.274 por ocupaciones. Son denuncias que a lo mejor prosperan, a lo mejor alguien ha roto una puerta porque había una cañería rota y alguien ha denunciado, o sea, son denuncias interpuestas por esto, no necesariamente que hayan prosperado. Y luego, por otra parte, o sea, quiero decir, si hay 17.000 y luego después hay 50.000 menores en situación irregular en España,
de pronto el problema de la ocupación Claro. es un problemón porque hay 17.000 denuncias, pero sin embargo los menores que tienen una situación de desamparo absolutamente por parte de las instituciones, nadie lo quiere poner en el debate público. Son ustedes una panda de mierdas. Entonces, bueno, pues efectivamente hay que regular los precios del alquiler. Eso es uno de los grandes puntos claves de esta ley. Sí, para que la gente viva, básicamente, y para que Efectivamente. no sea el centro de las ciudades propiedad de los fondos buitre, sobre todo a los que Correcto. se ha vendido en Madrid vivienda social, por ejemplo. Y Díselo. claro, el tema de la Dilo, vivienda, tata. claro, mi amiga, si queréis saber lo que son los fondos buitre y quiénes son estos actores que hacen que no se pueda vivir en las ciudades y que la gente joven no se pueda independizar y que dediquen una parte, o sea, que les quede sueldo como para comerse unos arroz con tomate Orlando el resto del mes, escuchaos nuestro programa de vivienda en el que hablamos de los fondos buitre, en el que hablamos de lo que son las zonas tensionadas, Correcto. en el que hablamos de cuál es la situación de la juventud respecto a la vivienda y sobre todo en el que hablamos de la psicología colectiva respecto a tener una propiedad y de dónde sale, que es del franquismo, como un montón de cosas de nuestra manera de pensar como españolitos y españolitas. Absolutamente. Y ya por terminar, bueno, pues también comentábamos en ese programa y aprovechamos para volverlo a lanzar que cuando se reguló, por ejemplo, el parque inmobiliario y en materia de alquiler, los espacios, por ejemplo, en Barcelona, claro, de pronto todo el mundo era como, ay, 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 esa ley se tiró para atrás y claro, y otra vez vuelta la burra al trigo de viviendas de carácter turístico. Bueno, eso en Barcelona lo tienen como más controlado porque sí que tienen como que pagar una tasa y hay como más vigilancia y mandan ciertas inspecciones porque me consta, pero sí que en Madrid esto es, o sea, Malasaña es Airbnb. Sí, Malasaña es... Lavapiés es Airbnb y... un susurro constante de ruedas de maletas, todo Malasaña, Pero completo. que te quiero decir O que sea, es un hotel gigante, al final. Es un hotel gigante. ¿Y a dónde te vas tú a vivir? Claro. Querida, o sea, quiero decirte, a Seseña, que obviamente todo el respeto a Seseña, pero joder, yo también quiero vivir en mi ciudad porque también curro aquí y entonces no quiero tener que destinar encima, luego después, como todo esto es transversal, el urbanismo de las ciudades está todo hecho para los coches. Yo no me quiero ir en puto coche. Tengo un tren luego después cada 25 minutos. Pues un atasco, un sumatorio de cosas que te hacen pues cagarte en sus muertos. Y es lo que decías, es una cascada, porque que te tengas que ir más lejos o que estés empobrecida por el alquiler, pero sobre todo que te tengas que ir cada vez más lejos porque la turistificación y los alquileres abusivos como que hacen metástasis y se van desbordando en Madrid hacia fuera de la M30, hace también que tardes más tiempo en llegar a tu curro normalmente que no puedas cuidar, si es que tienes Correcto. que cuidar. O sea, afecta a todos los aspectos de la vida porque la vivienda, prima, es un derecho básico y eso lo dice la Constitución. Entonces, no se puede especular con los derechos básicos de las personas, no se puede especular con la vivienda, no se puede especular con los alimentos. Si esto lo entendíamos cuando había pandemia y no se podía cobrar, o sea, nos parecía escandaloso que se cobraran las mascarillas a 5 euros, exacto. Dale una pensada a ver cuánto o cuán poco opera la libertad a la hora de enriquecerse a costa de un derecho básico a techo de las personas. Y si la libertad de un gran tenedor, de estos que tienen más de 10 propiedades o de un fondo de inversión, prevalece más o tiene más capacidad de presión ya sabemos que tiene, que el derecho a la supervivencia, a la vida digna de la mayoría de las ciudadanas. Exactamente.